¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Contaminación Cero. Cuando una política es consistente, el título que deriva de esa política es naturalmente coherente con la realidad. En cambio, cuando solo se trata de marketing, cuando no importa el contenido, sino simplemente la cáscara, se nota rápidamente. ¿A qué me refiero? La Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido instrumentar la idea de que el sello de su gestión es el de la ciudad verde. Esto supone un compromiso en política ambiental y, por supuesto, también un compromiso en el uso del espacio público. Están muy de la mano lo ambiental y el espacio público. Hoy les vamos a mostrar que el sello de Ciudad Verde es simplemente eso, una cáscara, un sello de goma. La Costanera Norte es uno de los pocos lugares en los cuales se puede acceder, y más o menos, al Río de la Plata. Un río que está contaminado, en el cual está prohibido bañarse desde hace más de 40 años y sobre cuya contaminación no hay ninguna política consistente. Pero el gobierno de la ciudad, en lugar de promover precisamente la recuperación del río, en lugar de promover el acceso al río, fundamentalmente en la zona de la Costanera Norte, ha hecho todo lo contrario. Y hoy les vamos a mostrar en la recorrida que hicimos alrededor de la Costanera, por donde están los antiguos y legendarios carritos de la Costanera, cómo precisamente la política ha colocado una barrera física y una barrera que privilegia exclusivamente los negocios. La Costanera Norte es solo de aquellos que tienen plata. Vean el informe. La ciudad de Buenos Aires no es una ciudad de espaldas al río por capricho, sino por decisión política. Y durante los últimos años el gobierno del PRO ha cristalizado esa situación. Tanto es así que la ilegalidad en la Costanera Norte rige para todos los boliches que curiosamente están abiertos mientras los parques no están permitidos usar, ni siquiera en los horarios en los cuales rige precisamente la apertura de estos parques. Estamos en la Costanera Norte, en un parque público, Parque Costanera se llama este lugar. Queremos entrar, son las 12 del mediodía y está cerrado. Eso sí, a los boliches ilegales a cualquier hora del día. Jonathan, contame, estamos en la Costanera Norte. ¿Qué cosas de lo que vemos aquí son legales y cuáles son ilegales? Bueno, aquí vamos a ver explotaciones comerciales que están sobre un parque que no habilitan que existan ese tipo de usos. ¿Esto es un parque, supuestamente? Este es un parque, este es el Parque de las Américas. Sí, pero curiosamente para entrar a este parque hay que entrar casi de incógnito por el medio del estacionamiento de un boliche. Claro, la entrada pasa por una concesión privada, que es lo que vamos a comentar más adelante, que es lo que se quiere volver a otorgar para que sea una explotación privada, dando un uso que es un boliche, que en este caso sería el boliche Pachá. ¿Cuál es el motivo de la ilegalidad, por ejemplo, de Pachá, en este caso, que es lo que tenemos acá delante? Hay dos ilegalidades muy flagrantes. Una tiene que ver con el uso, la actividad que se desarrolla en un parque. En los espacios verdes está permitido únicamente usos muy restringidos, que no alteren el carácter de espacios verdes. En este caso... A ver, estamos grabando... Por favor, le tengo que interrumpir, ¿sí? ¿Puede ser? Bien, antes de entrar acá, por favor, le pediría si se pueden acercar a la administración a anunciarse. No hay ningún problema que filmen acá adentro, pero siempre que hacen esta clase de cosas, le pedimos a la gente que por favor... Cuando terminamos lo hacemos.
Por favor, antes que... Cuando terminamos lo hacemos. No, el parque, no es. Cuando terminamos lo hacemos. Es un parque público. Cuando terminamos lo vamos a hacer. Es un parque público. El Es un acceso lugar siempre es público. restricto, no Es un puede lugar tener público. limitaciones. Estamos trabajando. Cuando terminemos lo vamos a hacer. Gracias, hasta luego. Esto es parte de lo mismo que estábamos hablando, porque Exacto. es un parque público, es un espacio público y sin embargo se lo tramita como si fuera privado. Claro, además dice, ¿no?, que es un parque cerrado, la entrada es a través de un inmueble que es cuasi privado y es una de las ilegalidades. Una es el uso, que no tendría que haber un boliche en un parque, uno se imagina un boliche en el Parque Centenario. Por supuesto. Y por otra parte es la apropiación privada en el espacio público, dando rentabilidad y negocios, aprovechándose de lo que tenía que ser un usufructo común de todos los ciudadanos porteños. ¿Cuál es la normativa que sostendría la ilegalidad de estos usos? Por ejemplo, Pachá, por ejemplo, Rodicio, por ejemplo, Gardiner, por ejemplo, Bahamas, y todos estos boliches que están sobre la costanera norte. ¿Cuál es la norma que revela su ilegalidad? El Código de Planeamiento Urbano es la que identifica qué sectores de la ciudad van a ser espacios verdes. Y el que ha determinado que este sector es el Parque de las Américas y su uso es el espacio verde público. O sea, a ver, para entenderlo, para el común de la gente, cuando se hace el código de edificación de la ciudad, se determinan cuáles son los espacios verdes, los parques, las plazas, etcétera, etcétera. Y esto es toda una gran plaza, por decirlo vulgarmente. Exacto, lo que hace el Código de Planeamiento Urbano es identificar la zonificación, los usos en la ciudad. Establecen usos residenciales, comerciales, industriales y un uso que tiene que ver con muchas funciones ambientales, que es UP, Urbanización Parque, que establece que ese predio o inmueble identificado como urbanización parque tiene que ser destinado ya sea a una plaza, una plazoleta o un parque. En este caso es un parque. O sea que la ilegalidad deriva de que en un parque, en una urbanización parque como es esto, según los papeles, no debiera haber un boliche, un restaurante, etcétera, etcétera. Ninguna actividad que tergiverse lo que es el uso común de un espacio verde. Sería como poner un restaurante en la reserva ecológica. Exacto. Que incluso, ¿no?, a fines del año 2000, el año pasado, se aprobó una ley para autorizar la instalación de confiterías y bares en las plazas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Precisamente hizo falta una ley para autorizar bares pequeños, de no más de 200 metros cuadrados. Aquí vemos que hay explotaciones comerciales de más de 1000 metros cuadrados, absolutamente ilegales. Que además son previas a esa ley. Exactamente. Que ni siquiera esta ley, que es como un punto de inflexión en la Ciudad de Buenos Aires sobre la mercantilización de los espacios verdes, no permite este tipo de actividades. Vos me decías también que ustedes hicieron una presentación o participaron en una presentación judicial contra una decisión del gobierno de la ciudad de fin del año 2014 para renovar estas concesiones. Claro, a fines del año pasado y principio de este año inició el proceso de renovación de los permisos y concesiones de 8 instalaciones en Costanera Norte. Entre ellos Pachá, Rodicio, el boliche Tequila, porque muchas de ellas se encontraban vencidas y otras finalizaban en el mes de abril, que eran permisos precarios que se iban otorgando año tras año. ¿Y cómo podía estar vencido algo que era ilegal? Bueno, todas estas explotaciones que se están ahora de nuevo ofertando para que sean concesiones, se iniciaron en los 90, que eran concesiones de 10, 15, 20 años que vencieron. A partir de ese vencimiento, lo que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue empezar a otorgar permisos precarios por un año. Correcto. Algunas explotaciones ni siquiera tienen ese permiso precario y actualmente funcionan sin ningún tipo de autorización legal del Poder Ejecutivo de la ciudad. Otras tenían una autorización que vencía en el mes de abril de este año. Entonces, para dar mayor seguridad jurídica a las empresas, lo que hizo el gobierno es iniciar un procedimiento de licitación para concesionarlos ya no por un año, sino por 5 años. Que eso fue lo que activó a todos los que defendemos el uso de los espacios verdes a cuestionar la legalidad, porque esto vendría a ratificar una ilegalidad que actualmente se está cumpliendo. Acá hay además un elemento que uno podría decir que es ideológico, porque estamos sobre el Río de la Plata. Para llegar hasta acá tuvimos que caminar casi 50 o 60 metros y por dentro de un estacionamiento, sin encontrar la entrada, etcétera, etcétera. Y todos estas edificaciones, estos boliches, estos establecimientos usufructúan la orilla del río, a la cual la gente no puede acceder. Y ahí es donde digo yo que hay un elemento ideológico de por medio. La gente común no puede llegar a disfrutar la costa del río, y si lo hace el señor que se sienta y paga X cantidad de dinero por bailar, comer o lo que sea en uno de estos boliches. Tal cual. Y esta discusión o este cuestionamiento que nosotros estamos advirtiendo no son una discusión actual, sino que es una discusión que se dio a principios de los 90 precisamente por
fue lo que está volviendo a suceder y se ganó en los 90. Que es En la los 90, privatización claro, de la se orilla aprobó del río. la ordenanza 46.229 que establecía que el gobierno en los espacios verdes no podría o no debe autorizar ningún tipo de explotación. No podría concesionarlo ni otorgarle permisos. Es decir, no podría privatizarlos en ningún parque de la ciudad. Está claro. Menos en la costanera norte. Por otra parte, en la discusión de la constitución de la ciudad en el año 1996, se estableció un mandato preciso que es que las costaneras deberían permanecer de acceso y uso público. Que era precisamente con esto que comentábamos al principio, ¿no? De que la ciudad de Buenos Aires se cree que ha sido construida de espaldas arriba cuando realmente ha sido una voluntad de los gobernantes de todas las últimas décadas de que el acceso público irrestricto sea disminuido por explotaciones Y comerciales. esto está claro, en este caso es flagrante esta situación. O sea, lo único que queda es una especie de pasillito al lado del río, al cual se accede de manera muy dificultosa y a la cual acceden de manera muy sencilla, por ejemplo, los que vienen a bailar acá. Exacto. Que tiene que ver, ¿no? Cuando uno habla de privatización es excluir a unos de un uso común. El que puede acceder y usar del parque o de la costanera es el que puede pagarlo a precio que establece el privado, tampoco ni lo establece ni el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y por otra parte, los que no tengan ese monto económico para pagar las entradas no puede disfrutar de esto como sí lo pueden hacer los que tienen recursos económicos, que es esa discriminación en el uso de espacios públicos. ¿Esto pasa a lo largo de toda la costanera o está concentrado solo acá en la costanera norte? No, a lo largo de toda la costanera se dio la privatización, ¿no? Uno puede mencionar grandes concesiones históricas como la de Punta Carrasco, como la de Costa Salguero, que incluso son concesiones de espacios verdes 10 veces superior a lo que estamos acá cuestionando. Que O sea, tuvieron... esos también son parques ocupados. Sí, no han tenido la definición de parque, pero sí el Código de Planeamiento ha establecido que deberían ser a futuro espacios verdes. Bien. Porque toda esta zona es relleno ganado al Río de la Plata. Entonces el Código de Planeamiento dijo todo eso relleno que se ganó al Río de la Plata deben ser espacios verdes. Correcto. No se hizo con esa finalidad, se utilizó para que haya explotaciones comerciales. En Costa Salguero hay salones de evento, hay estacionamientos gigantes, también hay boliches, hay confiterías. Hace varios años el juez Andrés Gallardo clausuró muchas de las instalaciones precisamente porque no contaban ni siquiera con habilitación de la Ciudad de Buenos Aires. No solamente no estaban en un lugar ilegal, Sino además tampoco tenían habilitación. no tenían ningún tipo de Ahora, habilitación. supongo que al ser tan enormes negocios como claramente son, deben pagar un canon enorme que justifica, entre comillas, la ilegalidad en la cual incurre la ciudad. Es decir, la ciudad debe cobrar un montón por canon de estos lugares. No, lamentablemente No, tampoco. eso tampoco sucede. ¿Cuánto El ca- paga, por ejemplo, un lugar como estos? Mira, hacemos una comparación, ¿no? Enseguida vamos a pasar por el restaurante Rodicio, Sí, que paga alrededor de 80.000 pesos 80.000 pesos. actualmente. Eso digamos, es el alquiler de un negocio caro en la Avenida Santa Fe, por decirlo más o menos. Así es. ¿Cuánto va a empezar a pagar ahora si esa empresa vuelve a ganar la licitación? Alrededor de 200.000 pesos. Por un predio que tiene O sea, un... a confesión de parte, relevo de prueba, estaba pagando nada y va a pagar tres veces más y ellos mismos ofertan pagar 3 veces más. Exacto, y sigue siendo su negocio conveniente. Así- exactamente. Costa Salguero, que es infinitamente un predio mayor, ¿no? Son varias manzanas. Acá estamos hablando de predio de 100 metros cuadrados o 1000 metros cuadrados a lo sumo. Costa Salguero empezaría a pagar lo mismo que va a pagar la empresa que gane la concesión donde se encuentra el restaurante Rodicio, 200.000 pesos. Ese es el ¿Todo precio, Costa Salguero va a pagar 200.000 pesos de canon? es lo que está pagando actualmente. Ah, bueno. Es Que un solo verdaderamente local que robo. se encuentra allí ya genera Le los justifica- réditos a la O sea, todo Costa Salguero paga 200.000 pesos y un local le paga al dueño, entre comillas, de Costa Salguero, quizás al menos esa cantidad. Claro, hay la empresa concesionaria, la empresa Telemetrics, que obviamente negocio subconcesiona y genera esta rentabilidad enorme, ¿no? Eso es Gardiner, ¿no? Eso es el Gardiner, restaurante sí. Gardiner. ¿Y eso funciona o queda como si fuera una especie de grano encapsulado en el medio del resto del parque? Claro, al principio cuando entrábamos nos dijeron, este es un parque cerrado, ¿no? Sí. Es un parque cerrado por explotaciones comerciales. Claro. Uno entra y no puede salir salvo por las entradas del principio. Claro, si nosotros queremos
salir ahora por acá no podemos porque Gardiner nos obstaculiza el acceso a la calle. Claro. Y no son las rejas que se cuestionan en el Parque Centenario o las que no se pusieron en el ESAMA, son las rejas de privados. De un privado. No que son protege rejas ni su lugar, públicas. que protege su lugar inexpugnablemente y que tiene acceso y facilidad de acceso mucho mayor que el que quiere entrar al parque. Exacto, tiene su propia entrada individual. Tiene su estacionamiento, tiene facilidades enormes por cuánto que paga Gardiner de canon. Debe pagar alrededor de 50.000 pesos. Ah, una maravilla. Vamos a hablar con el dueño para que nos dé una mano. ¿Qué es el camino de Sirga? El Código Civil estableció una restricción a todos aquellos propietarios que están en la ribera de ríos o lagos navegables. Este es Entre el Código esos- Civil. Este es el Código Civil, el que se modificó, ¿no? El que tuvo toda la discusión ahí pasada de Está modificación. bien, pero históricamente. Históricamente ese camino era una franja de 35 metros que tenía que ser destinado a un camino público. O sea, desde el lugar donde se puede considerar. Desde la margen orilla, del río, la margen del río, 35 metros de camino público. Es Público. decir, que no lo puede ocupar nadie, que no lo puede usurpar nadie, que tiene que tener acceso. tiene que estar liberado. E encima, además, la Ciudad de Buenos Aires dice que ese camino no puede tener ningún tipo de limitación o restricciones. Tiene que ser un camino liberado a toda la costa, más aún cuando en terrenos que son de la Ciudad de Buenos Aires, como el que estamos ahora. Entiendo. Este no es un terreno privado, es un terreno de la Ciudad de Buenos Aires, Yo no que debería traje- respetar el camino desde público, Claro. incluso acondicionarlo para que tenga esta función ambiental de recreación, descanso. Yo no traje para medir, pero bueno, uno puede calcular que desde más o menos la orilla hasta donde está Gardiner, puede haber 35 metros, digamos. Pero ¿esto cómo se explica? Esto no se explica. ¿Cómo se Este explica? O sea, llanamente... veníamos caminando por la orilla del río, por el camino de Sirga, por llamarlo de alguna manera, dentro de este parque público, y nos topamos con una reja. Este Ya como- no se puede continuar caminando por la orilla, es decir, no se puede utilizar el camino de Sirga, que como vos acabas de decir, tiene que tener un acceso irrestricto. Esto es como ir caminando por San Telmo y encontrar una calle ocupada por un restaurante. Que Claro. será algo insólito. Claro, una Este es un calle camino pública. pública, esta es una vía pública que tiene un nombre específico que es Camino de Rivera porque es aledaño a Rivera, pero es una vía pública, como son las calles, los pasajes. Si uno va por San Telmo y ve que un restaurante ocupa una vía pública, se horroriza. Bueno, Obvio. esto ha sucedido aquí durante años y el gobierno, más allá de las denuncias que se han realizado, no ha hecho nada. La lógica indicaría que si uno va caminando por la orilla del río, no debería encontrar ningún obstáculo privado. No, O sea, ni privado ni público, ni Claro, del no Estado, debería encontrar ningún obstáculo. O sea, uno debería ir caminando por acá y seguir caminando normalmente hasta, por ejemplo, el muelle de pescadores que está 50, 80 metros más adelante. Sí, el camino debería continuar. El camino, Incluso, lo voy a volver a mostrar porque verdaderamente es insólito. El camino no solamente no continúa, sino que además no hay ninguna posibilidad de franquear esto. Esto es privado, esto es rodicio. salvo que uno ponga en riesgo su vida y quiera venir a... Sí, o que vaya nadando, Nadando. que te compres un kayak, ese tipo de cosas, pero se presupone que cuando el legislador ideó Sí, estableció la un camino el seguro concepto de y que camino- tenga esa función cultural y ambiental, ¿no? Que pueda ser usado, no únicamente que sirva de tránsito. ¿Cuál es la función ambiental que se está limitando concretamente en la ciudad de Buenos Aires? Porque esto tiene que ver también con la política ambiental de la ciudad, al permitir todos estos obstáculos y todas estas intrusiones sobre un espacio público y sobre la costa del Y río. esta es una clara limitación al acceso al río, ¿no? Toda la población está impedida, pues ya sea por explotaciones comerciales, por construcciones sobre el camino de Rivera, a acceder al río. Hay una gran limitación. Incluso es algo que los jueces ya lo han dicho. Se han presentado acciones judiciales en el caso de Costa Salguero, la que la presentó el ex legislador Facundo Di Filippo de mandato cumplido, donde han dicho que el camino de Rivera que Costa Salguero ocupaba tendría que liberarlo. O sea, la Y Costa justicia- Salguero accedió, liberó el camino de Rivera y el Ministerio de Espacio Público realizó algunas acciones de acondicionamiento. Puso luces, puso tachos, lo limpió. Es decir, es algo que la ciudad ya sabe que los jueces cómo interpretan las leyes, la han obligado en otros casos, pero en este caso en particular no ha avanzado. Menos aún cuando se está iniciando una nueva concesión. Eso te iba a preguntar. Vos me señalabas antes que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocó a fines del 2014 a volver a concesionar por 5 años todos estos lugares, incluyendo este que tapa el camino de Sirga. Eso tiene una presentación judicial para detenerlo. ¿Cómo fue el proceso judicial con ese tema? La jueza de primera instancia lo que hizo fue suspender la adjudicación de las licitaciones porque había detectado precisamente lo que venimos diciendo, que estas instalaciones no respetan el uso que se tiene que dar a un parque y que no se puede privatizar, que eso está prohibido privatizar un parque.
Los jueces de Cámara, con una interpretación bastante flexible y sesgada, levantaron la medida cautelar diciendo que todavía no se sabe cuál es el uso definitivo que se va a dar a estos predios. Sí. Dando la posibilidad que las empresas que se presentaron a dar las ofertas pudieran destinar esto a actividades o a usos compatibles con el espacio verde. Lo cual parece incomprensible. Si se convoca una licitación a Rodicio y se presenta Rodicio para hacer un restaurante, ¿cómo alguien puede suponer que Rodicio no va a ser un restaurante, o Gardiner, o Pachá, un boliche, o lo que sea, sino que van a ser un espacio público? ¿A quién se le ocurre en la cabeza? Para eso, lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad es hacer un espacio público eventualmente. Exacto. Y además, en los pliegos de licitación, el gobierno ya autoriza que las empresas que se presenten oferten para continuar la explotación de un boliche, un restaurante. Entonces, en los pliegos mismos está la ilegalidad. Y por otra parte, lo que no advirtieron los jueces de Cámara es que en el espacio verde no se puede privatizar. Obvio. Sea el uso que sea, no puede ser privatizado ni concesionado. ¿Y en qué situación está hoy el tema, en junio del 2015? Este levantamiento de la medida cautelar que suspendía la adjudicación se produjo hace 2 semanas, así que no sabemos si ha avanzado hacia la adjudicación, no tenemos noticia de que se haya adjudicado, pero seguramente estarán avanzando todos los plazos de la licitación pública para hacer la adjudicación pronto. Para concluir con la barbarie, con la intrusión y la invasión del espacio público, uno puede llegar a este punto y darse cuenta que ingresamos por el parque, por el estacionamiento del boliche Pachá, como 150 metros por allá, recorrimos la costa del río, llegamos a un lugar al cual no pudimos continuar porque nos obstruye el camino de Rivera, el restaurante Rodicio, y si uno quiere salir de este parque, no puede. No puede. No puede. Miremos hacia allá, le voy a pedir a la cámara que lo muestre, porque efectivamente es disparatado. O sea, no hay manera de salir de este parque que no sea por el mismo lugar, el estacionamiento de Pachá, por el cual ingresamos. Exacto. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir que esto es un parque público? En el sentido, porque no es solamente que se ponen rejas para protegerlo frente a vandalismo, etcétera, etcétera. Acá no hay posibilidad real de acceso. No, incluso en los parques enrejados existe una variedad de accesos, ¿no? Cada 50 100 metros hay un acceso público. En este caso no existe. No existe, es disparatado. ¿Y cuál sería la finalidad de esto? ¿Proteger a los comerciantes? Sí, precisamente es proteger la actividad comercial que realizan estas empresas. O sea, el gobierno de la ciudad coloca rejas, impide el acceso al parque, impide la salida normal, porque compite, supongo yo, con los autos y los que vienen a comer acá los fines de semana, que debe ser una multitud de gente. Sí, la exclusividad del uso da cierta rentabilidad. Entonces, mientras haya más exclusión de la población, estos lugares van a ser más exclusivos y por lo tanto se van a poder cobrar más caro. Gracias, Jonathan. El informe que acabamos de ver recorriendo la costanera norte con Jonathan Valdivieso y mostrando que efectivamente está obstaculizado el acceso a la costa del Río de la Plata en beneficio de unos pocos empresarios que además trabajan en la ilegalidad, demuestra que la política ambiental no es aideológica, hay ideología. Se beneficia a algunos y se perjudica a otros. Y en este caso particularmente se beneficia a muy pocos y se perjudica a muchísimos, prácticamente a todos los habitantes de la ciudad. Porque lo acabamos de ver, insisto, hay 4 o 5 empresas, boliches, restaurantes, que se han beneficiado con una normativa que impide, según la zonificación urbana, que esos negocios estén allí. Eso debe ser un parque, debe ser un espacio público, verde y abierto. Y sin embargo, para encontrar el acceso a ese pequeño parque que queda escondido detrás de los boliches y restaurantes, hay que poco menos que hacer un curso. Porque claramente el que logra acceder a ese parque es casi por favor. Y no debiera ser así. Por eso lo de la ideología. Por eso una política ambiental que favorezca
el uso de los espacios públicos, el uso de los espacios abiertos, el uso de los espacios verdes, debe ser una política cuya ideología beneficie a las mayorías. Y un dato, la ciudad de Buenos Aires, en un ranking de 10 capitales de América del Sur, está novena, es decir, anteúltima, en la cantidad de metros cuadrados de espacio verde por habitante. ¿No sería hora que se respete la ley y se recupere buena parte de esos espacios verdes que han sido escamoteados? Al menos así ocurre en la Costanera Norte. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos la semana que viene. Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro. Pero el aire está contaminado. En la ciudad de La Plata funciona el programa Bolsa Verde. Gracias a la participación de todos los platenses a través de la separación de residuos, cada día recolectamos 150 toneladas de materiales reciclables. En una ciudad verde vivimos mejor. La Plata, compartamos la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Cuidar la democracia es defender el futuro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.